Parashá Ekev. Shalom Alejem y gracias por estar nuevamente con nosotros en esta ocasión, en este breve resumen de la Parashá Ekev. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Esta es la Parashá correspondiente a esta semana después del día más alegre de toda la historia, o más alegre del año. El día 15 de Av, el día del amor. Aquel día en que las parejas se unificaban, aquel día en cuanto todos los de la travesía del desierto murieron. En un día 15 ya nadie murió, estaban listos para entrar a la tierra de Canaán y entonces, desde ese tiempo, comenzaron a casarse porque ya, pues, la tragedia había terminado. Parashá Ekev, el libro de Deuteronomio capítulo 7, 12 al 11, 25, el profeta Isaías, Yeshayahu 49, 14 al 51, 3, el libro de Romanos 8, 31, 39, con los siguientes temas. Recompensa al obedecer la Torah. De hecho, esto se llama Ekev, como recompensa de obedecer la Torah. Y bueno, todo un desglose de bendiciones. Pero es como consecuencia, o si tú obedeces la Torah obtendrás esto. Y ahí el tema: no solo de pan vivirá el hombre. El Creador en cierto tiempo afligió al pueblo de Israel con maná, que era bueno, pero que ellos posteriormente lo vieron malo, pero era necesario. Es necesario a veces los tiempos de escasez. Y tener mucho cuidado, de una manera controversial, tener mucho cuidado en los tiempos de abundancia. Porque curiosamente en los tiempos de abundancia hay muy poco que agradecer si no es uno consciente. Cuidado con la prosperidad, que es el tema también. Yahweh pelea por ti, ya van a ser enviados a la tierra de Canaán y ya no van a pasar otros 40 años. Moshe lo ratifica. No van a pelear ustedes. Ciertamente hay gigantes del otro lado, pero eso es asunto de su Creador. Recuerdo de las primeras y segundas tablas, hace un recuento, un repaso, un análisis Moshe de lo que sucedió. Pues ya sabemos nosotros, el becerro de oro, vuelve a subir Moshe 40 días y 40 noches y le entregan la Torah. Los milagros durante la travesía, el agua que les traía, la roca que les traía el agua, el maná, la nube, que su ropa no se desgastó, su zapato no se desgastó. 40 años, era algo especial. Venían ellos como encapsulados. En algún momento tomaremos ese tema porque realmente ellos venían como una especie de dimensión paralela a este mundo, en un desierto que parecía difícil, pero que a la misma vez tenían absolutamente todo. Tierra que fluye leche y miel. Este es un código nada más. Ciertamente cuando usted visita, no solamente Israel, porque en cualquier otro país, en los tiempos de la cosecha hay bastante abundancia. Pero ¿por qué el Creador nos dice esto? Pareciera que nos habla en un lenguaje críptico, en algo que quiere que nosotros adentremos. ¿Qué me está diciendo? ¿Es bueno contener leche y miel? Bueno, no necesito ir a Israel. ¿Puedo en un rancho obtener eso? No, pero todo eso son cosas que nos deja el Creador. Pero vamos a iniciar ahí con el tema. En esta ocasión, y tal vez en algunas otras, voy a poner un texto en arameo, que es similar, que viene en la misma porción de la Parashá, con su alterno, que es hebreo-arameo. Así se lee. De hecho, en las sinagogas se tiene que leer estos dos. No se hace ahora, pero se debería de hacer. Se leen los dos párrafos en hebreo y en arameo, y le voy a explicar por qué. Pero ahora vamos a ver un poco y a entrar con la palabra Ekev. Esta palabra Ekev, que podría traducirse como consecuencia o por consiguiente, que así nos los deja saber. Recompensa, caminar, pero que también es humildad. La palabra Ekev tiene esas definiciones. Pero fíjese, tiene una numeración de 172, que a la suma de nos da 10, haciendo indirectamente o directamente la referencia. Claro que indirectamente, porque directamente son 172.
Indirectamente nos está haciendo la referencia si por consiguiente prestas atención a los 10 mandamientos. Bueno, y después ya viene lo que es la bendición. Es algo que está escondido ahí. Pero vamos a ver. Yo le mencionaba en los escritos o en las sinagogas o donde se estudie la Torá, específicamente el rollo. La Torá es el rollo. Recordemos nosotros que la Torá viene dividida. Ahora las escrituras se les llama Tanaj. Bueno, siempre se les ha llamado Tanaj. Que Tanaj es un acrónimo o un acróstico de Tab, que es Torá, en Nun, que es Nevin, y Kaf, que es Ketuvim, que después entonces se le agrega el Brit Hadashah. Pero la Tanaj se conforma de Torá, Nevin y Ketuvim, de ahí su nombre de Tanaj. Es un acrónimo de esto. Bueno, la Torá, que es la base de todo, son exactamente los 5 libros que conocemos, que es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar y Devarim, que sería Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la base de todo. Eso es prácticamente los cimientos. Los profetas no van a hablar otra cosa que lo que dice la Torá, lo que dicen los 5 libros o el rollo nada más. Acuérdense que los profetas pueden estar escritos en rollo, pero no necesariamente. Y en rollo porque antes era eso, rollos, papiro, lo que se utilizaba. Pero su esencia de todo es la Torá, es la base. Bueno, en la época de Ezra, en el retorno, cuando son exiliados 70 años y regresa Ezra y Nehemías, desde ahí surge algo muy interesante porque dentro del pueblo de Israel se usó una lengua que hasta la fecha, bueno, un poco perdido, pero se usa, es el arameo. ¿Qué es lo que pasaba en la época de Ezra? Que leían el rollo en hebreo y su audiencia en su mayoría estaba más familiarizado con el idioma arameo, y de ahí entonces surgen unos hombres, que hasta la fecha lo vemos, llamados Targumim. ¿Qué era el Targumim? Bueno, una persona encargada leía el rollo, leía la porción, por ejemplo aquí, Behayá Ekeb Tishmanun Ed Hamishpatin Ushamarten Beashiten Ota. Esa es la porción del rollo de la Torah. Bueno, el targumista o el targum o el intérprete leía de esta manera, entendía esto, pero lo leía en arameo. Y bueno, lo explicaba. Después ya empezaba a descifrar la palabra, que es lo que ahora se enseña como pues ser maestro, o lo que hacen pues los que enseñan la Torah, que leen el rollo y después empiezan a dar las explicaciones. De ahí se tomó prácticamente la forma de enseñanza. Bueno, esta porción en arameo es muy interesante, que es lo más común, era lo más común en el tiempo de Ezra y después, y también lo vemos en la época del Mesías, porque pues contrario a la tradición o a los argumentos que se usan de que se usaba el griego, déjeme decirle que no, de acuerdo a la historia, Flavio Josefo, el historiador en la época del Mesías, bueno, prácticamente paralelos o contemporáneos, Flavio Josefo en sus obras nos dice claramente que el idioma original, en donde estaban todos los escritos, al menos hebreos o con la comunidad hebrea en aquel tiempo, era el arameo. Nos dice algo raro porque Flavio Josefo dice que el griego era profano y que normalmente no se hablaba el griego porque, bueno, vino la influencia helénica 300 años antes, sí, sí, cierto, pero no era, podía hablarse griego, latín alrededor, pero en las cosas, digámoslo, religiosas, no imperaba ninguno de esos idiomas. Eran muy celosos. Entre ellos decían, hablar griego es como comer cerdo. Así lo interpretaban ellos. Tal vez un poco, pues, ortodoxos hasta cierto punto, pero así lo hacían. Y le muestro esto porque
Esto es tan oficial como esto. Esto se lee y esto también se lee. ¿Por qué le hago énfasis en esto? Las palabras que se utilizan. Mire, por ejemplo, aquí está la palabra, en lugar de Ekeb es Jalef, que es exactamente, bueno, Jalef también tiene una numeración de 118 y con un resultado de 10, tanto Ekeb como Jalef, este es el hebreo y este es el arameo. Jalef 118 igual a 10 y Ekeb 172, que los dos tienen connotaciones muy interesantes. Pero vamos a seguir un poco, esto es tan original. Ahí está la palabra. Aquí si encontramos nosotros, vemos con calma, está la palabra Shema. Y esa es una oración que en alguna ocasión la estudiamos. Es el Shema, Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Bueno, ese es el famoso Shema. Aquí nos dice, Bejayá Ekeb, Tishmaun, que si escuchares, o como consecuencia de escuchar, en el término de poner atención, de hacerlo con conciencia y aplicarlo, escuchar con sabiduría, no solamente oír. Pero aquí en arameo hay una palabra que es controversial ahora. Antes no lo era y después tampoco lo va a ser. Pero ahora, como se está haciendo esa transición de los diferentes idiomas, de las diferentes creencias, de las diferentes religiones a su origen, porque déjeme decirle que la Torá es el original de todo. De ahí se sacaron todos los escritos. Llámese el más antiguo, la Septuaginta. No hay Septuaginta sin el rollo. La Septuaginta es una traducción al griego del rollo hebreo. No es más. El origen de todo. El origen de todo es el hebreo. Y tal vez por ahora se hace esa transición, pero va a llegar un momento en que los rollos van a volver otra vez a funcionar en los lugares de enseñanza. No va a haber traducciones. El targumista va a leer en hebreo y va a explicar en su idioma donde le corresponda. En nuestro tiempo, por ejemplo, en nuestro lado, aquí en el occidente, ¿qué hacemos? Bueno, leemos en hebreo y lo explicamos en español. Porque también sería un poco insensato hablar todo en hebreo cuando nuestra audiencia, pues, o habla el idioma español o como quiera llamarle, pero así nos entendemos. Pueden decir uno el español, el castellano, ahí no nos metemos, pero bueno, al menos lo que entendemos como español. Bueno, la palabra Shema, que dice que escuches, en su relación con el arameo es la palabra Kebal o Kabel. Y esta palabra, miren lo que le puse aquí, Shema es escuchar, Shamar es guardar, lo que tenemos aquí, y Asa es cumplir. Nos dice el Creador. Déjeme decirle aquí que es una gran riqueza, pero así, de aprendizaje, estudiando el texto arameo. Es una gran bendición esto. En arameo no dice Shema, en arameo dice Kebal, y de ahí viene la palabra Kabbalah. Le digo esto porque Kabbalah no es algo que espante, que lo han hecho de esa manera. Pero tienen razón de usar esta estrategia de advertir a la gente que no estudie Kabbalah. Porque indirectamente lo que le están diciendo a su conciencia es que no reciba la sabiduría. Porque Kabal o Kabbalah o Kibel no es otra cosa que recibir. En este caso, tar, que es llamar, guardar. Y aquí, asa, es la palabra ebed, y ved es siervo. En hebreo diría de la siguiente manera: si tú escuchas la Torá, la guardas, o sea, la retienes, constantemente meditas en ella y la cumples, entonces todas las bendiciones vendrán a tu vida. Eso sería en el concepto hebreo. En el concepto arameo nos dice: si tú recibes la Torá. En una ocasión Yeshua dijo: el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Pues es esta misma palabra, esa misma connotación. Si tú recibes
los mandamientos, los guardas y te haces siervo de esos mandamientos, entonces tendrás mucha bendición. Tal vez el concepto es el mismo, pero las palabras son un poco diferentes. Ahora déjeme decirle, esta traducción, ¿quién la hace? Esto ya viene, es la que le entregan a Moshe desde hace tiempo, ya viene. Pero se le llama Targum. Nos dice aquí entonces, déjeme le explico por qué le puse estos tres nombres. Por consiguiente, si prestas atención a estos juicios y los retienes y los pones por obra, también cumplirá Yahweh tu Elohim contigo el pacto y la misericordia que juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Recordará el pacto. Bueno, déjeme voy a brincar porque quiero explicarle acerca de la traducción al arameo o del Targum. Este se llama el Targum de Onkelos. Hay 4 Targumim que son interesantes, los 4. No le voy a aconsejar que estudie el arameo porque nos faltaría otra vida completa para estudiarlo y entenderlo. Pero al menos sí los responsables de compartir tienen que al menos, esto es difícil y solamente como una opinión personal, que al menos los maestros, los rosh, lo que sea, que se paren a enseñarle a la gente, al menos, y de acuerdo en aquella época, tienen que al menos tener noción del hebreo y del arameo. Quiere decir que estamos poniendo una barda muy alta, no, pero déjeme decirle por qué. ¿Por qué es importantísimo este arameo? Este arameo hace la traducción un personaje. Y aquí le pongo el cuadro completo. Porque este personaje llamado Ankelos. Este personaje Ankelos, según su biografía de Ankelos, se creía, que nació en Roma. Fíjese lo que nos dice. Este Ankelos, se nos dice en su biografía que nació en Roma, de una familia noble. De hecho, se le asocia con que era sobrino de Tito el Romano, el que destruyó Jerusalén. Nos dice, por un lado religioso, que él se convierte al judaísmo, que no había judaísmo en la época de Yeshua, pero le comento esto, y que hace aliyá a Judea, porque era el centro de la religión. Eso es lo que nos dicen de Ankelos. Mas, sin embargo, este Ankelos, en su biografía nos dicen que su nombre original de Ankelos, porque dentro de la tradición judía se dice Ankelos el convertido, Ankelos el converso se le llama, que era romano, como lo dice su biografía, que era romano pero que se convirtió. Y en aquel tiempo la audiencia, casi toda en Israel, Jerusalén, se hablaba el arameo. Por eso es que él hace la traducción de todo el escrito, de todo el Tanaj, como le mencioné hace un rato, del hebreo al arameo, y lo compilan. Y todo eso se comienza a usar de una manera muy formal dentro de las sinagogas en Israel. Ahora, este Ankelos es de la época del Mesías, para que se dé una idea de lo que estamos hablando. Pero no solamente era de la época del Mesías. Mire lo que nos dice en el libro de Hechos. Su nombre original de Ankelos era Aquila. Y este Aquila lo encontramos nosotros aquí en Hechos 18. Y nos dice algo similar. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Estamos hablando de Grecia. Ahí conoció, fíjese cómo le llaman aquí, a un judío. Y en la religión judía le llaman un romano. Uno tiene que balancear ambas cosas. Porque lógico, ellos tienen que decirle un romano convertido. Pero aquí nos dice la historia que era un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, algo así como Pablo. Pablo no nació en Jerusalén.
nació en Tarso, pero era judío, exiliado, judío de Tarso. Aquí en todo caso sería un judío romano, Aquila. Y nos dice, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Y Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas. Al igual que, déjeme decirle entonces, que Aquila conoció muy bien al Mesías. Angelos, el traductor de la versión en arameo, conoció a Yeshua. Pero no solo que lo conoció, fue uno de los 72 que mandó Yeshua. Allí en la redacción de Lucas capítulo 10, verso 1. Pero ¿cuál es el problema entonces de que no se da mucho a conocer el Targum de Angelos? Porque tal vez usted haya conocido o lo haya escuchado, pero no es muy común. Ahora en las sinagogas ya no lo hacen, tienen temor, tienen miedo. En las nuevas congregaciones, bueno, pues ni lo conocen, me imagino. Preguntarán a Angelos y pues lo reprenderán y no. Fue un seguidor de Yeshua. Este personaje era tan sabio, lo mismo que su amigo Pablo. Pablo era tan sabio, era un experto, un erudito educado a los pies de Gamaliel. No era un religioso, no era un improvisado, no era uno que tomó un curso online y ya se hizo rabino. Es gente seria, gente sabia de nacimiento, gente preparada a su vocación. Pero este personaje Angelos, mire lo que traduce. Tiene una revelación tremenda. Yo le pongo esta porción. Es la porción de Bereshit. Esta porción de Bereshit nos dice: y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba por el huerto, por el ruach del día, por el viento del día. Entonces se escondió Adán y su esposa de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Ya conocemos esa versión. Y aquí nos dice: Veyishmu et kol Yahweh Elohim. Y escucharon la voz de Yahweh Elohim. Pero Angelos no lo traduce como la voz de Yahweh Elohim. En lo que pudo relacionar. Porque si algo tuvo Angelos, es que él sí entendió quién era el Mesías. Más allá que después a Rabbi Shimon Bar Yonai le revelan quién es el Mesías. Pero Angelos sí sabía quién era Yeshua. Que él no era un profeta como lo decían. Que él era el creador mismo. Yo le menciono, Angelos era una eminencia. Que le aseguro, y casi, pues no se lo profetizo, pero creo que dentro de unos 20, 30 años se tiene que regresar a los escritos de Angelos, porque tienen una sabiduría tremenda. Mire cómo lo relaciona aquí Angelos. Dice: Ushemav Yad Kol Mimra de Yahweh. Él mete este título o este texto de la Memra de Yahweh. Quiere decir que no escucharon la voz de Yahweh Elohim, sino que escucharon la voz de aquel intermediario de Yahweh. Y usa esta palabra, Memra, que, bueno, en la religión lo traducen como la fuerza intermediaria de Yahweh. Angelos dijo, o parafraseándolo, él dijo: Ushmahu Yad Kol, el hijo de Yahweh, la Memra de Yahweh Elohim, Mejalijeja Begenata Lemana Yoma Bea Tomaradan. El arameo es fascinante. Es otro mundo el arameo. El hebreo son códigos. El hebreo son números. El arameo son delicias. De hecho, las dos traducciones más importantes junto con, las tres más importantes en arameo son las que están llenos de secretos y de misterios. El Targum, el Zohar
está escrito en arameo, y el Brit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento, que está escrito en arameo y está codificado. El asunto que al leerlo en español pierde toda su esencia. No podemos ver, como nos dice aquí, la memra de Yahweh. Memra después le ponen ellos, aquí lo tenemos. Memra le llaman memra, Anquero le llama memra. Después ellos también le llaman la dabar. En griego le dicen el logos. En español, la palabra, refiriéndose a un personaje. Todos estos títulos, memra, dabar, logos, palabra, the word, o the word, la palabra, la dabar, o en inglés, la palabra exactamente. No se refiere a la palabra, lo que se habla se refiere a la esencia de Yahweh. Porque otra de las cosas, Yahweh nunca ha estado en nuestro mundo. Nunca. Él sostiene todo el cosmos. Y eso lo que entendió Ankelos prácticamente fue lo que le revelaron a Pedro en el Zohar. Que el Creador nunca ha estado en nuestro mundo. Porque Él es del mundo completo. Para eso se tuvo que inmolar la letra G, y de ahí viene entonces Ankelos estaba pensando en esto de la gran explosión del Big Bang, cuando una esencia, una parte del Creador se desprende, lo que Pedro, bueno, que se lo revelan, y también a Yahanan, a Juan, el visionario, que era la inmolación del Cordero. Bueno, este es el Cordero, la Memra. El Creador nunca ha estado. De hecho, Él lo dijo. Muchos le dijeron, muéstranos al Padre. Le dijo, no, nadie puede ver al Padre. El Padre es todo, lo encierra todo. ¿Quieres ver al Padre? Mira hacia el cielo. ¿Quieres ver al Padre? Mira a la naturaleza. El Padre no está y está. Él no lo va a saber en forma personal. Quien me ve a mí, ve al Padre. Porque yo salí de Él. Yo soy Él. Yo soy una parte de Él. Nunca los rabinos de esa época lo entendieron. Pero Ankelos sí lo entendió. Una eminencia este personaje. No solamente lo entendió, lo miró de cerca. Fue enviado por él y después lo registró. Todos lo entendieron. Después a Yahanan se lo revelan y Yahanan o Juan 1:1 lo graba en su escrito. Nos dice Bereshit Hayah Hadabar. Estoy leyendo Juan 1:1. En el principio era la palabra. La palabra estaba, o era Elohim, o estaba con Elohim, que es lo mismo que nos dice acá. Y Elohim era la palabra. Así nos dice. Bereshit Hayah Hadabar. Behadabar, Hayah, Gar, Ha Elohim. Elohim de Hayah Hadabar. En el principio era la palabra, y después la palabra, la memra, el logos, se manifestó y se hizo como humano, tomó forma. Esto es la ventaja de leer el Targum de Ankelos. Bueno, es importantísimo esto. En algunos otros momentos tal vez estaremos tomando textos de la Tanaj en arameo, pero lo más impresionante es tomar textos en arameo del Brit Hadashah y del Zohar. Y esto es un Shabbat, es una delicia, por lo que le voy a explicar. Grande todo esto. Si el Creador lo permitiera y nos diese tiempo todavía para compartir cosas desde el arameo, sería estupendo. Si no, bueno, nos quedaríamos solamente con el hebreo, que es sensacional. Estamos ante dos escritos eminentes que necesitaríamos muchas vidas para poder ir palabra por palabra, caso por caso. Pero vamos a regresarnos. Teniendo esto en cuenta, entonces, de la palabra que, porque estamos hablando de la parashá, que solo que me salí para explicarle un poquito qué significa Kabbalah, de acuerdo a Ankelos, Kabbalah no es otra cosa que recibir. Pero vamos a ver aquí, ¿qué es Ekev? Lo hemos visto nosotros como Ekev, como recompensa, como caminar o como humildad. Mas, sin embargo, Ekev necesariamente nos tiene que recordar algo. Ekev significa talón. Y más allá de Jacob, tiene una connotación un poco anterior. Ekev nos recuerda a una profecía. Nos recuerda a un
mencionar advertencia tal vez, ánimo tal vez, porque nos dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el talón, que es la misma palabra de Ekev. Entonces nos dice aquí, nos recuerda, Ekev Hashama, si tú quieres caminar bien, la única manera de caminar bien es obedeciendo la Torá. Si tú no obedeces la Torá, entonces la serpiente te va a herir el Ekev o te va a arrebatar las bendiciones. Pero si tú observas la Torá, entonces tú le aplastarás la Nahash. Le aplastarás la cabeza. Dos opciones, bien cortas. Nada más dos. Tienes dos opciones. O tú le aplastas la cabeza, o ella te muerde el talón. No hay otra cosa. No hay la mitad. No hay de a veces la Torá y a veces me muerde. No, una de dos. Tu única forma en que consigas todas estas promesas, de ahí la palabra que y que vamos a ver más adelante, una manera de conquistar la tierra es que aplástale la cabeza a la Nahash. De lo contrario, te va a morder el talón y va a impedir tu buena forma de caminar. Será un caos. Ya que es una parte fundamental el talón. Físicamente hablando, si usted se corta el talón es muy difícil, su caminar no puede caminar, se desestabiliza, se desequilibra, no puede correr, no puede hacer nada, el talón es esencial. Bueno, es que si desobedecemos la Torá, nada va a salir bien. No hay estabilidad en nuestra vida. Pero no solamente es... Claro que si ya la aplastamos, fíjese lo que nos dice Proverbios, juntamente con Salomón, un sabio. Si tuvo errores, está bien, porque es un ser humano. Y me refiero que estaba expuesto a eso. No enjuiciamos a nada, no estamos en ese punto, no nos dieron ese nivel de enjuiciar. Si le fue bien, le fue mal, va a ser salvo, eso no es nuestro asunto. Es un gran sabio que retrata esto. Exactamente. La humildad y la reverencia, aquí lo que nos dice, esto. Aplastarle la cabeza es amar la Torah. Shema Hamishpatin, Kabbalah Adaniyah. Nos dice la humildad y la referencia. Ekev Anabá. Mire, la humildad. Bejirá Yahweh y el respeto, el temor a Yahweh. Ekev Anabá. Ser humildes. Jirá Yahweh y tener temor, no miedo, respeto, admiración al Creador. Asher, Bekabod, Behayin. Eso hace que tengas gloria y vidas. Bueno, lo traduce también en español. Trae como premio riquezas, honores y vida. Asher, riquezas. Bekabod, gloria, esplendor, nombre. Behayin, vidas. No es vida. Aquí lo traducen como vida, pero si vemos aquí el plural, Behayim. ¿Qué es vida? Ya en otro tiempo lo explicaremos. Pero déjenme entrar un poco aquí. Porque si nosotros observamos la Torah, si le aplastamos la cabeza a la Nahash, si recibimos la Torah y nos hacemos siervos de la Torah, la ponemos como yugo, porque Yeshua dijo, mis mandamientos no son pesados, mi carga es muy ligera, mi yugo de llevar es muy ligero. Nos dice que entonces Él nos metería a un lugar donde hay 7 frutos interesantes. Ahora, eso de frutos, pues recordemos que la Torá, el rollo, nos habla solamente de midrashim, de alegorías. Es muy interesante ver esto en el arameo. Por ahora no lo haremos. Quedémonos con el hebreo y veamos qué nos enseña el hebreo. Nos dice que hay 7 frutos. Aquí tenemos cada uno de ellos. Gitá, Besharat, Begafen,
Betané, Berrimón, Sayit Shemen y Debash, que es trigo, cebada, uvas, higueras, granados, rimón, tierra de oliva, Sayit Shemen, aceite de olivo, y Debash, miel, que son los higos. Pero vamos a ver sus números, que este es lo interesante del texto hebreo. El arameo tiene otros secretos interesantes, pero el hebreo, esta es su característica. Entender esto. Bueno, la numeración aquí la tenemos de cada fruto. La suma de esto nos da 2625. Y en uno de los métodos, el básico, es que se le agrega uno, el kolel, uno a cada palabra. Entonces son 7 frutos, le agregamos 2625, le agregamos 7. 2632, entre los 7 frutos nos da 376. ¿Y qué es 376? Es la palabra shalom. Entonces no se trata de ir a comprar a Israel esos frutos, ni que en el tiempo de Shavuot traiga su canasta de frutos. Eso es un tanto físico y no sé si para la tradición está bien, pero eso es un tanto como jugar a que traigo mi canasta de frutos. Realmente la canasta de frutos que quiere el Creador que traigamos son estos. Estos frutos, cada uno de estos frutos está relacionado con nuestras formas de ser. Aquí está, los 7 frutos. Dice que cuando conquistemos nuestros 7 malos hábitos, que aquí están, de aquí para abajo son nuestros midot, se dice en hebreo. En español sería malas virtudes o virtudes torcidas por el error que tuvimos en el jardín del Edén y por lo que vivimos acá. Cuando nosotros arreglemos estas 7 áreas de nuestra vida, déjenme me regreso aquí, quiero explicarle brevemente, que no es la clase, pero déjenme explicarle que nosotros tenemos que trabajar esto. Nada más esto. Gesed, ¿qué es Gesed? Nuestra bondad, el ayudar a los demás. Si no estamos nosotros ayudando, entonces no vamos a disfrutar de esta ceba. Este es el trigo, compartir. Este es Geburá. Esto es no ser juiciosos con los demás, dejarles hacer su vida, porque al fin y al cabo tienen derecho a hacerla. Si cometen errores, bueno, ellos saben vivirlas. No meternos en ellos, no conducirlos, no manipularlos, no juzgarlos. Esto es lo que tenemos nosotros que trabajar. Y al resultado de todo esto es comer estas frutas. ¿Por qué? Porque entonces tendremos shalom. Y al alcanzar esta shalom, alcanzamos esta sabiduría, donde compartimos con las personas, donde dejamos que la gente camine su vida, donde nuestros sentimientos no nos permiten hacer decisiones. No digo un sí porque ya me emocioné, no digo un no porque ya me enojé. Puedo decir un no de la manera más contenta y puedo decir un sí de la manera más enojada. Aquí es cuando ya todo está equilibrado. Estos frutos, probar estos frutos, es cuando ya un ser humano está equilibrado. Cuando ya no le interesa lo que hablen de él. Cuando ya no le interesa hablar de nadie. Cuando ya no le hacen el día cuando le dicen que es buena persona, ni le echan a perder su día cuando le dicen que es mala persona. De ahí un modismo hebreo que nos dice: no seas demasiado dulce para que no empalagues, ni demasiado amargo para que no te escupan. Cuando ya no le hace daño absolutamente nada. Ni un cumplido, ni algo negativo. Ustedes le pueden decir, ese es lo mejor. Y usted ya equilibrado dice, no, pues mejor en qué. Esa es tu forma de ver, pero yo no soy nada mejor. Cuando le dice no sirves para nada, ese es tu punto de vista. Yo sirvo para mucho y tengo una gran proyección. Ya no le dice, qué bien te vestiste, qué bien te ves. Dice, eso de la vestimenta pasará porque en algún momento salí desnudo y sin lugar a dudas, desnudo retornaré. Es eso los frutos.
Ya esos frutos se obtiene la Shalom. Y Yahshua lo decía: mi paz les dejo. Shalom ani meshair lahen. Echalomi ani noten lahen. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Dice lo bederej, no como está enviado Jaolán a este mundo, no de la misma manera que la paz camina en este mundo. No ten aní, no ten lajen. Yo no se las doy así. Mi paz en ustedes es que puedan dominar su enojo, su ira, su paciencia. Es que puedan dominar que los otros también cometan errores. Es que puedan dominar que ustedes también son débiles. Esa es mi paz que yo les dejo. Gamsul de Tobá, que todo es para bien. Cerrando un poco en esto, hay una frase en el capítulo 8, verso 9, y nos dice aquí: los voy a meter a una tierra y que sus días serán prolongados. Y les daré ellos a su simiente, que es lo mismo, una tierra que fluye leche y miel. Nuevamente, esta es la maravilla del hebreo, que nos deja ver cosas sin que las veamos. Bueno, pues si me está hablando de leche y miel, que no es mejor un rancho donde tenga vacas y colmenas y de ahí haga eso. No, estos son secretos de la Torah. Si nosotros vemos esta frase, Sebad Haleb Udebash, mire, Sebad Haleb Udebash, fluye Sebad, leche, Halab, y miel y Debash. Entonces, Sabat, Halab, Udebash. Fluye leche y miel. Y bueno, y decimos, hay tanta leche, miel y todo eso. Pues no. Si tomamos nosotros y agarramos las tres últimas letras, o si lo puede leer de una manera inversa, de aquí para acá, las últimas letras de cada palabra, Shin, Bet, Tab, sería Shabbat. Bueno, a ver, creador del universo, ¿tú me estás diciendo que me vas a meter a un lugar donde fluye leche y miel? Sí. ¿Miel literal? No. ¿Qué es esa? Es un Shabbat. Es una paz que voy a poner en tu vida. Que en medio de guerras, de pandemias, de lo que sea, tú tengas fe y tengas paz. Que vivas en una etapa de Shabbat, donde ya nada te da temor. Shabbat. ¿Y qué es Shabbat? Bueno, Shabbat tiene una numeración de 702 y su espejo, o si lo volteamos nosotros, sería 207. ¿Y qué es 207? Es luz, revelación. ¿Qué es un Shabbat? Cuando sabemos que todo está bien. Cuando sabemos que aunque haya problemas, todo está bien. Ese es un Shabbat. Yahshua lo decía, viene un Shabbat que es un menujá. ¿Y que es un menujá? Que aún en esta situación difícil o en las situaciones difíciles haya paz, como lo vimos anteriormente, en tu corazón. ¿Un Shabbat es un día de danza? No, eso no es Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Es esto, nuevamente. 6 días trabajarás, tus 6 virtudes. 6 días trabajarás, y el séptimo será un Shabbat. Nosotros estamos aquí. 6 días trabajaremos. ¿Qué son 6 días? ¿De lunes a viernes? No. 6 días, como lo habíamos mencionado anteriormente, son las virtudes que las tienes mal acomodadas. 6 días trabajarás. Trabajarás tus defectos, tu impaciencia. Y el séptimo, y al final de todo, cuando las hayas trabajado, entonces observarás un Shabbat, una paz. Ya no tendrás nada que trabajar. Ya no trabajarás porque todo habrá concluido y entonces te sentirás alegre. En otras palabras, serás ya un sabio, descansando o viviendo tu Shabbat. Shabbat es más que un día. Shabbat es un estado de conciencia, de paz, de armonía. Shalom Aleichem y hasta
la próxima.